Padre Celestial, Amén. santificado sea tu nombre. Amén. Sea glorificado, Señor, en todos tus santos. Sí, sí. Amén. Gracias por este nuevo día que tú nos has permitido, Señor, comenzar. Gracias Amén. por ayudarnos en nuestras situaciones hasta esta hora. Gloria a Dios. Tú sabes Amén. la situación de todos tus hijos hoy Sí, Señor. en todas partes del mundo. Te damos gracias por tu Hijo, quien dio su vida para rescatarnos del pecado, Sí, Señor. librarnos de la maldición de la ley Sí, y del Padre. pecado, Señor, y Gracias, Señor. podamos tener ahora esa comunión contigo, poder llamarte Padre. Amén. Nos ponemos en tus manos para este momento especial. Sabemos que siempre estamos en tus manos, pero Aleluya. necesitamos de tu ayuda porque el tiempo es precioso, los peligros son reales, la lucha cada día, Señor, Sí, Padre. se pone más fuerte, y si no estás con nosotros en medio de esta lucha, Señor, no podremos avanzar. Es verdad. Gracias por aquellos hermanos que están presentes, los que Amén. están tratando de comunicarse. Ayúdale, Señor. Abre el camino para que ellos, Señor, que tanto lo desean, lo puedan hacer. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, que también pedimos por aquellos hermanos que están siendo afectados por el COVID, Sí, Señor. que tú llegues hasta ellos, Señor, y que tú les des la fortaleza para que ellos puedan restablecerse, no solamente aquí, pero en otros lugares donde estamos viendo, Señor, un alza ya de esta temible epidemia. En el nombre de Jesús, danos tu dirección. En el nombre de Cristo. Amén. 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 El sábado pasado comenzamos este tema que ya yo les dije. Es uno de los temas que pesa mucho en mi corazón y que ha estado por muchos años siendo algo muy importante para mí. Y les dije que íbamos a desmenuzar, íbamos a estudiar lo más que podamos acerca de la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios de su presencia en una forma tan específica. A veces siempre, y son costumbres nuestras que tratamos de ir quitando de nuestro vocabulario. Y decimos, Señor, quiero que te manifiestes en una manera especial. Y yo pregunto, ¿hay alguna manera en la que Dios obre que no sea especial? Señor, pedimos por este hermano una forma especial. Señor, te pedimos por esto de una manera especial. Pero es que Dios solamente sabe obrar de una forma especial. Amén. Y son costumbres nuestras que a veces no nos permiten expresarnos en la manera que yo creo fuera correcta, porque no le damos muchas veces importancia a nuestros dichos, a nuestras expresiones. Pero este tema del avivamiento que se ha vuelto una palabra, porque ha llegado el momento en que a veces yo mismo me he aguantado de utilizar la palabra por causa de que la hemos estado utilizando tanto y haciéndonos referencia a ella, que se ha convertido en una palabra. Es una palabra. Pero yo creo que necesitamos, para el bien de algunos, de los que ya conocemos esto, ser renovados o ser recordados. Como dijo el apóstol Pedro, no me pesa recordarles las mismas verdades otra vez, y que pueda simplemente tocar a aquellos que nunca han oído de este tema y puedan comprender que hay algo que Dios puede
hacer y que nosotros lo necesitamos muy, pero muy, como yo diría, en una forma determinante, una forma pero tan personal, porque yo creo que es una de las pocas opciones, si no la única opción que le queda a la iglesia, de que el mundo sea tocado una vez más por nosotros, a través de lo que Dios haga en nosotros. Yo creo que no tenemos que hacer mucho énfasis en lo negativo en relación a la situación en la que el pueblo de Dios se encuentra hoy. Por la mayoría de los casos somos ignorados, nuestra voz no se oye en medio de tantas voces que tienen quizás algún tipo de prioridad para algunos. No hay mucha reacción a lo débil que se ha vuelto nuestra voz. Y eso es algo que a mí personalmente me molesta grandemente, porque yo creo que Dios del cual cantamos, que es un Dios todopoderoso, un Dios que es soberano, un Dios que es grandioso, un Dios que nosotros magnificamos su nombre por encima de todos y de todo, mayor que toda autoridad, mayor que todo gobierno, mayor que todo el rey, mayor que todas las grandes potencias políticas o mundiales o gubernamentales. Ese Dios que decimos un Dios poderoso es, un Dios poderoso es. Pues hermanos, necesitamos ver que ese Dios poderoso no está durmiendo, que ese Dios quiere hacer todavía una obra. El asunto es dónde encontrar el por qué. ¿Por qué Dios en estos tiempos tan decisivos no estamos viendo de parte de él lo que la iglesia necesita? Y yo creo que muchos silenciosamente tienen este sentir, pero quizás no lo expresan, porque algunos pueden pensar que estamos tratando de, como se dice aquí en inglés, estamos tratando de sacudir el bote o de ser alarmistas o de estar en una condición de falta de satisfacción. Hay muchos signos que nosotros cantamos que dice satisfecho estoy, satisfecho estoy. En Cristo estamos satisfechos, pero yo estoy muy lejos de estar satisfecho en ver cómo las cosas están. Amén, es verdad. Y no es que tratemos de buscar faltas, si las vamos a buscar, las vamos a tener que encontrar en nosotros mismos, no darle o ponerle la culpa a otros. Pero esto es una situación que de verdad necesita atención. Comenzamos el sábado pasado y les dije que íbamos a estudiar como comienzo la vida del rey Ezequías y lo que pasó bajo su reinado. Yo prediqué una serie de una semana entera, todas las noches, hace como 13 o 14 años. Prediqué una serie acerca de las lecciones de Ezequías. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, a capítulo 29. La historia de Ezequías también la podemos leer en Segunda de Reyes 18. Yo le voy a hacer esta observación. ¿Por qué tenemos a Segunda de Reyes
¿por qué tenemos el libro de Reyes y los dos primeros libros? ¿Y por qué tenemos primera y segunda de Crónica? Cuando parece ser de lejos que es una repetición de lo mismo. Y mi observación es que el libro de los Reyes trata más bien como una crónica de lo que ocurrió en la historia, mientras que el libro y los libros de crónica tiene que ver más con la parte espiritual de Judá, el pueblo de Dios, en la parte espiritual, como Dios vio las cosas. No solamente que sigamos el rumbo de, entre comillas, los reyes, pero segundo de Crónica se profundiza un poco más en la vida de los reyes de Judá. Y desde este momento yo les quiero decir esto. Aquellos que lo quieren escribir, pues bueno, ustedes saben lo que le deben escribir y lo que les interesa y lo que no les interesa. Judá, que es donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo, es más bien un símbolo de lo que es la iglesia realmente, o lo que debe ser la iglesia, donde Dios se manifestaba. Las otras 10 tribus, Israel, recuerden que Israel se dividió en 2 partes después de Salomón. Las tribus del norte, que es donde estaba Samaria, siguieronse llamando Israel, mientras que las tribus de acá del sur, donde estaba el templo, los levitas, la tribu de Judá y demás, estaba más limpia. No vemos ningún rey temeroso de Dios en los reyes del norte. Sin embargo, los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios fueron en Judá, los descendientes de David. Para aquellos que no están muy acostumbrados a la historia, yo pasé mucho tiempo con preguntas, no conocía, no entendía bien dónde encajaban las piezas, hasta después de un tiempo de mucho estudio, pude por fin que mi mente entendiera qué era Israel y qué era Judá, y cuál era la diferencia en estos dos pueblos que realmente habían sido uno, los hijos de Israel. Ahora, cuando llegamos a segundo de Crónicas 29, para ya comenzar la clase, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, bastante joven. Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Su padre era una referencia a su antepasado. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Yo podía comenzar ahí, porque esto es una cosa que él hace en el primer año de su reinado. Él no lo dejó para después. Él pudo haber pensado, déjame edificar yo algo bueno para mí primero. Pero él se ocupó de arreglar las puertas de la casa de Dios que estaban derrumbadas, y dice que las reparó. Y yo podía
en entrar en este estudio y hablarle de la necesidad que existe de reparar las puertas de la casa de Dios, la entrada a la casa de Dios, y hay un mensaje ahí en sí. Yo podía parar aquí mismo y si estuviera predicando, y yo creo que podíamos tener un bosquejo aquí de cómo las puertas en muchos lugares están derribadas, que no permite que muchos entren a la casa de Dios por varias razones. La puerta siempre es el lugar por donde se entra. La manera de entrar al reino de Dios o a la iglesia, sabemos que sigue siendo Cristo. Yo soy la puerta. Y Él nos habla del nuevo nacimiento, Él nos habla de ciertas verdades que hacen posible cuando Él también nos dice, yo soy la puerta del redil de las ovejas y demás. Y hay quienes no pueden entrar porque no entienden cómo se entra. Se predica, pero no hay una explicación clara de cómo es que entramos. A veces damos por, como yo diría, damos por, se dice asentado, o por sentado, o de que todas las personas que están en los bancos de los templos entienden y comprenden por qué están ahí. Algunos pueden estar porque les gusta los cánticos, otros pueden estar por causa de que les gusta el ambiente, otros por causa de amistad, otros porque se sienten solos, se encuentran en la iglesia un tipo de refugio y demás y demás. Pero ¿cómo es que entramos realmente? Podríamos predicar un mensaje acerca de eso, pero eso tenemos que proseguir. Después que edifica las puertas de la casa de Jehová y las repara, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y aquí tenemos el primer reto. Y este reto no es tan fácil de llevar a cabo, porque haciendo esto podemos pisar muchos callos. El primer reto va a los líderes. Las ovejas no van a estar bien si los líderes no están bien. Y el llamado aquí, antes de llamar al pueblo y decirle al pueblo lo que ellos debían hacer, Ezequías llama a los sacerdotes y los levitas y los reunió. Y les dijo, tienen que santificarse. Esta no es la santificación del Nuevo Testamento. Aquí estamos hablando de una limpieza, aquí estamos hablando de purificación. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios había sufrido. No era una adoración limpia. Entonces él les exhorta a que se santificaran ellos. Y cuando ellos se santificaran o se limpiaran, entonces se podían limpiar la casa. A veces queremos que la casa esté limpia y nosotros somos exentos. O sea, no se nos puede tocar, nosotros somos intocables. Y esto comienza por arriba, ¿no? Si el líder no está bien, las ovejas no van a estar bien. Y esto es un reto que le dije, es un poco molesto por causa de que no queremos tirar piedras a nadie, pero es una necesidad que nosotros tenemos. El ministerio sigue siendo algo
que se debe aceptar, que se debe esperar en Dios para tenerlo. Y hay varias preguntas que uno puede hacerse. ¿Me están enviando o Dios me está enviando? Número 1. Número 2, ¿ha puesto Dios un peso en mí? Número 3, ¿estoy yo preparado para enfrentarme a las cosas más importantes? ¿Estoy yo seguro en este momento que es la voluntad de Dios? Después pueden venir dudas y vendrán tentaciones. Yo sé, cuando yo vine a Miami, cuántas veces yo oí esa voz inconfundible de Satanás poniendo temor en mí de que yo había cometido un error en venir aquí, que empacara mis maletas y que regresáramos a donde estaba mi padre en Tampa. Pero cuando hay un llamamiento de parte de Dios, uno lucha contra esas cosas y uno se siente confiado en que estamos en la voluntad de Dios y nos paramos ahí. Nos dice que nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Hubo una condición donde los hijos no pudieron ser retenidos por los padres y se les arrancó de las manos. Y todas estas cosas pasaron porque ellos comprometieron su adoración. Esto no quiere decir que todos habían hecho lo malo, pero generalizando el pueblo, sí, lo habían hecho como nación. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Primer punto. Queremos ver aquí dos cosas. Las lecciones del pasado. Es necesario conocer la historia de lo que un avivamiento puede hacer. Si algunos de nosotros pudiéramos entender y comprender la importancia que es para Dios un pacto. Por eso es que Ezequías hizo un pacto con Dios. Para la información de ustedes, si alguno no lo sabe, Dios es un Dios de pacto. Los acontecimientos más importantes en la historia del pueblo de Dios fueron llevados a cabo por medios de pactos. Déjenme nombrarle algunos. En Edén, Dios hizo un pacto con Adán. Lo hizo también con Noé, con Abraham. En el Sinaí lo ratificó con Moisés. Con la tribu de Leví también lo hizo. Hizo un pacto con David. Y después Jesucristo nos dice en aquella última cena, esta es la copa del nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto. Y Ezequías entró en un pacto con Dios, de acuerdo al versículo 10. Esta es una manera de alcanzar la atención de Dios. Los pactos no son vistos como agrado, porque nos hace responsables.
a nosotros. Hay algunos casos, por ejemplo, Job 31. Si ustedes quieren leerlo. En el libro de Job 31. Versículo 1 y 2. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Ok, Job hizo un pacto con Dios aquí, con sus ojos, de no mirar lo que él no debía mirar, o dar su atención. Eso hizo a Job responsable ante los ojos de Dios. En el Salmo 103, muy conocido por los primeros versículos, pero a los salmos hay que leerlo completo. El Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Estas cosas nos hacen responsables ante Dios y Dios lo toma muy en serio. Este asunto de hacer pactos. Lo hizo con Abraham, lo hizo con todos estos personajes que yo mencioné. La iglesia ora por un avivamiento en varias partes del mundo porque se ve la necesidad. Sin querer asumir la responsabilidad de cumplir nuestra parte del pacto. El diablo no quiere que usted sea fiel a un pacto con Dios o un pacto con Dios. Cuando Dios entró en un pacto con Abraham, podíamos ir a Génesis 15. Vamos a recordar de que Abraham cortó aquellos animales por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Y nos dice que las aves del cielo, las aves de rapiña, volaban para llevarse los cuerpos de aquellos animales que Abraham había matado. Y dice que Abraham, como decimos en algunos lugares en español, los azoraba, los hacía huir, porque él no iba a dejar que el enemigo se robara lo que él había puesto ante Dios para sacrificarlo. Y cuando él hizo eso, nos dice que una luz como una antorcha se paseó entre aquellos animales. Dios confirmando aquí un pacto. La presencia de Dios confirmando este pacto. Porque existen enemigos que van a querer quitarnos de la mente y de nuestra disposición el hacer un pacto con Dios. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez han entrado en un pacto con Dios. Y estamos hablando ahora, no generalizando, sino en este asunto tan importante. Y le voy a decir esto, mis queridos hermanos. Podemos predicar y podemos hablar todo lo que querramos acerca de mensajes de aliento, de esforzarnos, de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer aquello. Y yo le garantizo a usted que a los 6 meses todo va a estar igual. Porque la única manera de ver realmente la mano de Dios obrando en la manera que Dios obra, porque es inconfundible cuando Dios obra. Es imposible que Dios obre y que pase inadvertido. Nosotros podemos hacer muchas cosas
y pasar inadvertido, o la gente se olvida. Y hasta nosotros nos olvidamos. Pero cuando es Dios, ¿quién lo hace? Hay un fruto tan hermoso, tan poderoso. Hay un impacto tan glorioso que perdura. Y eso lo vemos en la historia de los lugares donde Dios se manifestó, donde por años y años y años y años el impacto de esos momentos gloriosos de parte de Dios siguieron a otras generaciones. En la Biblia encontramos diferentes pactos. Hay un pacto del zapato. ¿Conocen ese pacto? ¿Alguno de ustedes quiere entrar ahí? El pacto del zapato. El que hizo vos con el pariente. Ajá. El que hizo vos en el tiempo de Ruth, en quitarse un zapato a su sandalia y darse al otro. Ese es el pacto del zapato. El pacto de la sal por las ofrendas a Dios está en Números 18. Un pacto que se hacía basado en la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Otro pacto que es el más potente, el pacto de sangre. Cristo derramó su sangre y estableció este glorioso pacto. Y podemos ahora ir a través de las Escrituras. Y aquí en segunda de Crónicas 29:15, donde dice, estos, después que Ezequías les habló, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, hicieron caso al rey y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. 17 y 18 comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron el rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos, la mesa de la propiciación, con todos sus utensilios, una limpieza completa. Y vinieron al rey Ezequías. Estuvieron 8 días limpiando. Y yo les digo a ustedes, hermanos, cuesta menos trabajo mantener la casa limpia que dejarla sucia y entonces tener que comenzar a limpiar. Que eso es lo que hace posible la predicación de la sana doctrina. Porque la sana doctrina mantiene limpia la iglesia. Amén. Como dice la palabra de Dios, línea tras línea, renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Muchas veces no nos damos cuenta de que en una gran cantidad de casos la predicación se vuelve como una predicación babilónica, que lo que estamos predicando también otros lo están predicando porque no hay una flecha que da en la diana. Es la única forma que podemos mantenernos totalmente diferentes en el mundo que estamos viviendo nosotros. Aquí vemos, número 1, la necesidad de un pacto. Y después, número 2, la necesidad de la obediencia al rey Ezequías. Porque hicieron conforme a lo que se les dijo. ¿Cuántas veces el siervo de Dios dice las cosas y hay quienes no parecen que no oyen? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿No oyen? No
¿Tienen guayabito en la azotea? Algunos que no conocen esa expresión, guayabito se refiere a los ratones chiquititos. No tienen los oídos limpios para oír. ¿Qué fue lo que no entendiste? Esta situación de obediencias a media, de no ser claro con lo que decimos. Decimos una cosa, pero hacemos otra. O hacemos una cosa y la hacemos por la mitad. Eso confunde. Y se supone que nosotros somos las estrellas. Estoy hablándole ahora a los líderes. Somos las estrellas que marcan el rumbo. Porque en los tiempos antiguos, las naves en el mar se guiaban por las estrellas. Y si no entendían bien las estrellas, podían dar contra los arrecifes y destruir aquella embarcación. Y si nosotros como líderes, nuestra luz es apaga y enciende, hoy es sí, mañana es no, después vamos a ver, hermano, esta confusión es como el COVID, que comienza a regarse por todos los lugares y finalmente después de años no sabemos ni dónde estamos parados. Y eso es algo por lo cual yo lo he visto a través de los años. No podemos ser estrellas que no marcan el rumbo correctamente. Sabemos que las estrellas son soles. Y sabemos que muchas estrellas que quizás nosotros vemos ahora ya no existen. Porque se demoran años luz en que la luz llega aquí a la Tierra. Eso es otra cosa. Pero volviendo a este tema de la responsabilidad que sintió el rey Ezequías en que Judá hiciera esto. Él no se ocupó de las otras 10 tribus. Las otras 10 tribus estaban totalmente metidos en una apostasía. Bueno, y Judá, ¿qué le pasaba a Judá? Lo de Judá era desobediencia. Israel estaba totalmente envuelto en una apostasía porque sus reyes no tenían un fundamento realmente bíblico de acuerdo a aquellos tiempos. Una raza mezclada. Habían tenido 5 diferentes reyes que habían mezclado la religión judaica con las religiones paganas. Por eso es que los judíos no querían comunión con los samaritanos. Y por eso fue que Cristo le dijo a la mujer samaritana, simbólicamente, 5 maridos has tenido. Y el que tienes no es tu marido. 6. Ahora yo soy el 7º. El número 7 es el que vale. Israel simbolizaba a un pueblo que había dejado totalmente a Dios. Ellos no iban a Jerusalén a adorar, aunque la adoración en Judá tampoco estaba correcta. Israel representa al mundo religioso, la iglesia comprometida totalmente, la iglesia que ha perdido su identidad, que tiene el nombre, pero ha perdido su corazón. Nada más que lo que tiene es el nombre. Danos tu nombre y quita nuestros reproches, como dice Isaías capítulo 7 o 5. Judá representa a la iglesia. No fue, escuchen bien esta parte aquí, no fue hasta que Judá recibió el toque de Dios que entonces se ocuparon de Israel. ¿Cómo vamos a arreglar el mundo si nosotros no estamos bien? ¿Cómo vamos a
a reclamarle al mundo cuando nuestras cosas no están bien, no están correctas. Donde hay injusticia, donde hay parcialidad, donde hay racismo, donde hay odio, donde hay un perdón que no se practica, donde no hay restitución a lo malo y se aceptan a las personas que no han hecho restitución. Porque, mis queridos hermanos, simplemente por ir al altar no quiere decir que todo está bien. La Biblia todavía tiene un mensaje que habla de restitución. Y hay varios casos que podemos mostrar en la Escritura. Y yo le pregunto, ¿qué tiempo hace que usted no ha oído un mensaje acerca de la restitución? Porque muchas veces creemos que lo nuestro es entre Dios y yo, pero ¿qué de esa persona a que tú dañaste? Segunda de Crónicas 30, para que puedan ver quizás una forma más clara lo que yo estoy tratando de decir. Segunda de Crónicas 31, después que todo comenzó a arreglarse en Judá, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá. Y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ahora, ya que estamos limpios, vamos a llamar a Israel. ¿Están siguiendo? Versículo 10. Pasaron pues los correos. Esto eran personas que andaban en mulas. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Por qué el mundo se burla? Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Siempre va a haber aquellos que desean y quieren, y a esos son los que queremos alcanzar. Dice que hubo aquellos que se burlaron, que no hicieron caso, pero dice que con todo eso hubo quienes tuvieron el temor de Dios y sí vinieron a Jerusalén. Por algún lugar esto comienza, porque ya al yo ver esto que está aquí, me enseña que ya la mano de Dios había comenzado a trabajar. Había comenzado a trabajar y por lo que los líderes habían hecho, ya el pueblo de Judá, nos dice las Escrituras, estaban sintiendo el toque de Dios en sentir lo mismo. En sentir lo mismo. Un avivamiento le da poder a todo lo que normalmente la iglesia hace. Porque realmente, mis queridos hermanos, no es lo que se hace, sino cómo se hace. En Cuba había un detergente cuando yo era niño que se llamaba Ace. Y el anuncio de Ace era: Ace hace de todo. Yo no creo, no sé si por América
latina todavía esa marca todavía existe. Puede Y por ser. aquí está en Ecuador. Está. En Ecuador También está. aquí. También. También aquí en México. Aquí nunca existió, en El Salvador no, nunca la he visto. Sí. Sí está. Hace de todo. Ese era el anuncio principal. No son solamente las cosas que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Estas son cosas que tenemos que tratar en nuestras rodillas. No basta que yo les dé esta clase y yo les exhorte y estudiemos juntos la palabra de Dios, porque yo quiero que ustedes compartan conmigo, que ustedes me pregunten, porque aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Yo he oído cosas de ustedes que me han sido de bendición. Los oidores oyen como si su vida y la eternidad dependiera de ellos. Aquí está, cuando el oidor oye de tal forma que dice, mi eternidad depende de lo que yo estoy oyendo. Pero en muchos lugares, más que en otros, podemos ver que muchas veces el culto está llevando a cabo y hay un ruido de tal manera que no se puede casi oír el que está hablando, los niños jugando debajo de las sillas, de los bancos. Terrible ver a hijos o a muchachitos a quienes se les permite tener un teléfono y estar en el culto, chequeando de aquí para allá, siguiendo la media o los medios de comunicación, o en el momento de adoración, todo el mundo hablando y conversando, porque nadie está dando realmente atención a lo que se está diciendo. Tenemos que oír como que nuestra eternidad depende de ello. Hermano, oh, por favor, escriba eso en algún lugar. No porque lo dije yo, pero porque es verdad. Los oidores oyen como si su vida y la eternidad depende de ellos. Eso pasa cuando el Espíritu de Dios comienza a constrictar nuestro corazón. Y la eternidad se hace patente en nuestras mentes. Y el sentir que predomina en esos corazones es: yo quiero estar seguro que yo estoy donde yo debo estar espiritualmente. Y que estoy dispuesto a arreglar lo que yo tenga que arreglar. Porque muchas veces decimos, Señor, yo quiero arreglar todo lo que hay en mi vida, que hay que arreglar, arreglo. No, Señor, arréglelo usted. ¿Quién lo desarregló? Dios, no. Pues usted, arréglelo usted. ¿Cómo vamos a pedir a Dios que arregle lo que usted desarregló? Pero nos hemos acostumbrado a esas oraciones. Porque tenemos que vivir conscientes de la eternidad, conscientes de que existe una eternidad hacia la cual estamos viajando, y no solamente nosotros, pero nuestros compatriotas, nuestros familiares, también están viajando hacia esa eternidad. Y que nosotros, si de verdad nosotros creemos en el infierno, si de verdad creemos en el juicio, si de verdad creemos que tenemos que dar cuenta a Dios, como dijo el apóstol Pablo, ya que es así, exhortamos a todos, donde él lo dice allí, que con temor y temblor podamos recordar las cosas que fueron dichas de antemano a nosotros. Aquí encontramos en el versículo 25 del capítulo 29, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. David le gustaba la música. Él era músico, le decían el dulce cantor de Israel.
Me hubiera gustado oír a David cantar. Y por eso fue que él mandó a componer una orquesta y un coro de varios cientos de hombres de Dios. Un coro varonil. No había una sola mujer ahí. Lo siento por ustedes, hermanos. No es que David tenía algo contra las mujeres, pero ¿usted ha oído un coro varonil cantar? Es impactante, realmente. Dice, hermano, usted es de estas personas que creen que lo son machistas. No, hermano, no. Yo estoy leyendo las escrituras. ¿Por qué no pusieron una mujer ahí? Yo podía meterme un poquito ahí, pero claro, tengo que tener cuidado si me meto, porque a lo mejor me entro y no salgo vivo. Así que tengo que tener cuidado cuando entre, no sea que haya alguien detrás de la puerta. Pero yo me pregunto, ¿por qué no había una sola mujer ahí? Para poner un poco de balance. O alguien que es machista dice, porque el hombre lleva la voz cantante. En inglés eso no tiene sentido, pero en español sí. Y ahí las hermanas ni se sonríen. Ahí las hermanas se están mordiendo la lengua por decir algo. Hermana, hable. No hace nada. Yo quiero oírlas a ustedes. Digan algo. Ustedes hombres, no tengan temor. El esposo no le va a decir nada. Que para eso oír a los hombres. Sí, eso es ahora, hermano. Pero después que la clase termine. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ahora estamos aquí solos. A ver, repite lo mismo que tú le dijiste al hermano. Nadie quiere hablar. Muy bien. Hermano, en Corintios dice que portados varonilmente. Era como un símbolo también. Sí, lo estás diciendo muy cautelosamente. No, hay apagón en Cuba, así que Sí, lo no estás pudieron diciendo entrar. así como que no quieres levantar mucho la voz. Más o menos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tú también. Okay. Bueno, si no lo oyes ahora, lo oirás después. Pero cuando este coro se organizó y esta orquesta comenzó, porque esto se hacía todas las mañanas. Yo me pongo a pensar en estas cosas porque Dios me ha dado, bueno, como se le ha dado a todo, pero a veces mi imaginación me lleva consigo, me parece que yo estoy ahí. Aquel coro en aquella mañana, aquellas voces, aquellas trompetas. No en balde dice la escritura en el Salmo 84 que hasta las aves del cielo, las golondrinas, encontrarán nido en tus atrios, oh Dios. Y me parece ver una golondrina diciéndole a la otra, jamás has oído tú eso. ¿En qué otro lugar podemos oír ese tipo de música? Y nosotros somos los privilegiados porque estamos aquí en el balcón. Aquel coro de hombres cantando, ofreciendo una adoración a Dios, algo que por años se había dejado de hacer. Todo aquello que David había hecho, hermano, se había dejado de hacer. ¿Cómo debe doler? Cuando aquello que se ha hecho con trabajo, con esfuerzo, con lágrimas, comienza a desvanecerse. Porque hay quienes no han querido cuidar
de aquellas cosas que David había hecho. Y tantos reyes que después por descuido comenzaron a dejar de hacer. No dio tanta importancia. Y ya para ir cerrando, una de las cosas que debemos aprender en nuestra vida es que la adoración a Dios es lo que muchas veces nos mantiene a nosotros siguiendo sin rendirnos. La adoración a Dios. Cuando no encuentre, hermano, otra opción que hacer, adore a Dios. Cuando algo le molesta, que llega el momento en que trata de desviar su mente, adore a Dios. No le diga nada a Dios, no le informe nada a Dios. Dios lo sabe. Adórelo. Hable de sus maravillas, de lo que hizo con otros. Hable de las maravillas que hizo cuando hizo el mundo, cuando mandó el diluvio, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando guió al pueblo de Israel, cuando dividió las aguas del Mar Rojo. Aquellas maravillas de las cuales están llenas las páginas del Antiguo Testamento. Y después piensa en su vida, lo que Dios ha hecho con usted, que a pesar de todo, los tropezones, los buches amargos, las críticas, las traiciones, todavía usted está de pie. Y usted no ha perdido la fe. Dios es digno de alabanza y de adoración. Porque Él es, será, o mejor dicho, Él es, fue y será por los siglos de eternidad. La falta de adoración ofende a Dios. No solamente es lo mal que hacemos, sino el bien que no hacemos. Que eso se llama, en lengua de teología, pecado de omisión. No hacer lo que Dios dice. Y en el mismo capítulo 29, en el versículo 7, dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso. ¿De qué los está culpando aquí el rey? De no hacer. De no abrir las puertas, de no encender las lámparas, de no quemar incienso, de no sacrificar holocausto. Y por eso la ira de Jehová ha venido sobre ustedes, sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio. ¿Sabemos lo que todo eso significa? ¿Qué significa escarnio? Hermano. Crítica. Burla. Ajá. Burla. Execración. Execración es expulsión. Sacado. Ajá. Insulto. Turbación. Es más fácil. ¿Recuerdan la palabra del Señor? No os turbéis. Pero todas estas cosas imperaban en los hogares del pueblo de Judá. Todo esto estaba en el pueblo. Por el pecado de los líderes de no hacer. Y nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Es a Dios. No podemos perder visión de eso.
Es a Dios a quien tenemos que dar cuenta, porque en ese día no es a aquel o al otro, es a Dios a quien tenemos que dar cuenta. Y para terminar ya este punto, la adoración correcta necesita estar saturada por la solemnidad de la presencia de Dios. Versículo 29. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Solemnidad. Hay una cosa que yo admiro grandemente de los japoneses. Lo he visto en muchos documentales. Sabemos que ellos son paganos, la mayoría de los casos. Cuando ellos entran a sus templos, ellos se quitan los zapatos. Y los que profesan ser cristianos también se quitan los zapatos antes de entrar al templo. Es una manera de decir, yo quiero dejar fuera todo lo que mis pies han recogido. Y yo me pregunto, porque yo he oído de congregaciones donde hay miles, ¿cómo ellos encuentran los zapatos después? Entre tantos zapatos y chancletas, ¿cómo encuentran dónde los dejaron? No, parece que ellos saben, porque es una costumbre, pero es una forma de solemnizar. Y con eso se puede solemnizar a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? ¿Te está predicando de quitarse los zapatos, hermano? No, eso lo pensó usted. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Quita sandalias de tus pies, porque la tierra que tú pisas, santa es. Solemnizar. Lo cual nos lleva a este punto y ya terminamos. Y esto lo digo mayormente para los que vivimos en lugares donde hay prosperidad económica, donde no es tan difícil encontrar ropa adecuada para uno vestirse, ir a la casa de Dios, pero en cuántos lugares ya hoy, en lugares llamados evangélicos, cristianos, la gente van a los templos en chores, con pullovers de Mickey Mouse y de Superman y de Spider-Man, en chancletas, todo despeinado, sin cintos, sin medias, en un lugar donde no. Dice, hermano, ¿y qué de esas naciones que no tienen todas esas cosas? Bueno, hermano, estamos hablando de los lugares donde los hay. Enseña que no queremos hacer un esfuerzo, que enseña nuestra indiferencia ante la presencia de Dios vivo. Y yo siempre he creído que cuando vamos a la casa de Dios debemos de vestirnos correctamente, porque no es como ir a la bodega de la esquina, no es como ir a la tienda que está allí. Yo voy a la presencia de Dios con mis hermanos, vamos a una convocación espiritual. Porque si lo hacemos para una reunión gubernamental, si nos invitaran, o a un evento especial en nuestra comunidad, no vamos a ir en cualquier manera, porque no podemos vestirnos en cualquier manera y esperar que nos respeten. Usted representa algo, ¿verdad? Usted representa algo. Yo he dicho esta historia muchas veces del hombre que siempre era descuidado cuando se vestía y un día iba a ir al pueblo, a un pueblo, y la esposa le dijo, pero ¿por qué tú te vas así, vestido de esa manera?
Dice, porque allí nadie me conoce. Dice, aquí porque te vistes así. Dice, porque aquí todos me conocen. Pues mis hermanos, esta es la clase de hoy. Dios nos dé salud y nos dé los medios para poder reunirnos nuevamente el próximo sábado. Oremos los unos por los otros, que esto no sea una repetición. Debemos tomar en serio esto. Yo personalmente necesito de las oraciones de ustedes y es como único podemos funcionar. A uno de ustedes, por favor, viene a una oración para terminar la clase. Señor, gracias te damos en este día por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día. Gracias te damos, Señor, por estar en esta clase esta mañana, por el hermano Alex, Señor, y por lo que nos trajo y tu palabra. Gracias por cada hermano presente, por poder ver sus rostros, Señor, y gracias te damos, Señor, por tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y Padre, pedimos que lo que estamos aprendiendo, Señor, lo que estamos siendo recordados, Señor, que esto palpite en nuestros corazones, Señor, y darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo, Señor, y pedimos, Señor, tu bondad, Señor, tu misericordia sobre tu pueblo, Señor, que tanta falta nos hace escuchar de ti y poder recibir de tu presencia y un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo, Señor, a través del mundo, Señor, y eso es lo que pedimos, Señor, en este momento, que tú derrames tu Espíritu, Señor, que hay ese avivamiento, Señor, que hemos estado orando y pidiendo de parte de ti, Señor, Sí, que se Señor. haga una realidad, Señor. Y, oh Padre, pedimos tu bendición sobre cada uno presente en esta mañana. Tú sabes cada necesidad, cada situación, Señor, tú sabes, y pedimos tu intervención en cada uno de Amén, la Señor. vida de nosotros, Amén. Señor, y de tu pueblo a través del mundo. Pedimos todo esto por Cristo Jesús. Amén. Amén.